siempre hemos tratado de mostrar cómo el medio ambiente está vinculado con muchísimas cosas. La salud, primero y principal, seguramente, algo que hemos mostrado mucho en este programa, entre paréntesis pandemia. Lo económico y el trabajo, porque entre otras cosas es el lugar donde desarrollamos nuestras actividades, donde sufre los diferentes impactos y los diferentes grados de contaminación. Lo social, ni que hablar, el lugar donde vivimos, o mejor dicho, los lugares donde vivimos, porque ahí hay claramente un problema y una gran desigualdad. Y varias cosas más que ya te voy a estar contando, pero antes me imagino que identificaste dónde estoy. Un amigo mío, ya a esta altura, un castigado amigo, el río Matanza-Riachuelo, que nunca está de más recordar que está entre los 10 lugares más contaminados del mundo. Lugar al que he venido varias veces este año ya, de hecho, con esto de la cuarentena no sé si vi más al Riachuelo que algún que otro amigo, pero esa es otra historia, porque hoy vamos a hablar más de la cuenca a nivel general, de su contaminación, lógicamente, porque es un tema ineludible, pero también de otro de esos vínculos que marcaba al principio, además de la salud, de lo social y de lo económico, que tiene que ver con lo cultural. Porque indudablemente que el ambiente hace a la cultura y que la cultura también se hace en el ambiente. Y es otro de esos factores que también componen entre lo natural, lo social y todo lo demás a la cuenca Matanza-Riachuelo como tal. Patrimonio natural, histórico y cultural de la cuenca Matanza-Riachuelo. Mientras vemos cómo trabaja esta máquina de fondo, voy a ir apenas un par de añitos para atrás. Entre el 1300 y el 1500, antes de la llegada de los españoles, los querandíes, un pueblo originario, habitaban toda esta zona de la cuenca. Con viviendas hechas con cueros rústicos, se ubicaban en las proximidades de los ríos, arroyos y lagunas para poder pescar y cazar coyotes y ñandúes. Ya en el 1800, la actividad ganadera empezó a cobrar una gran relevancia y toda esta zona se convirtió en un gran centro de producción, con las primeras instalaciones de saladeros y curtiembres. Y se empezó a utilizar al río como el lugar donde se desechaban los sobrantes de las actividades industriales. Y ahí podremos decir que comenzó todo, pero con una pequeña aclaración. En el siglo XIX se tiraba lo que sobraba al río. Que lo sigamos haciendo 2 siglos después, me parece que habla un poco peor de nosotros que de los señores del 1800. Unos años después, entre 1810 y 1830, comenzaron las promesas. Juan José Paso, entonces integrante de la primera junta, ordenó limpiar el río, un río que ya estaba contaminado por el auge comercial y productivo que se vivía en la zona, más los desechos, claro. Martín Thompson, el primer capitán de barcos de nuestra historia, solicitó que se remuevan los buques hundidos. La Asamblea del año 13 ordenó la expulsión de saladeros y curtiembres de toda esta zona. Juan Manuel de Rosas prohibió arrojar residuos del trabajo al río y hasta un decreto ordenaba alejar el casco histórico de estas empresas contaminantes. Una pista, nada de esto se hizo. También comparable con la actualidad o con la cercana actualidad o con el reciente pasado, como ustedes quieran decirlo, donde reinan más las promesas que los hechos, otra vez 2 siglos después. Y hablando de promesas, de esas tenemos para hacer dulce. En el año 1979, la dictadura cívico-militar firmó un plan pro saneamiento del Río de la Plata que obviamente nunca se llevó a cabo. En 1993, el gobierno presidido por Carlos Menem también se comprometió a limpiar el río en 1000 días. Miren el resultado. Y así con un montón, cientos de miles de promesas de políticos sumadas a la de los próceres que nunca se concretaron. Acompañado de este mapita que se ve en pantalla, vamos a ir viendo los tantos puntos históricos e importantes que, desde lo cultural en este caso, van constituyendo también a la cuenca como tal.
el puente Alsina, las distintas fábricas, la zona industrial de Barracas, la zona industrial de Avellaneda. Imposible olvidarse de lo industrial en esta historia porque es uno de los máximos protagonistas y responsables de que el río y la cuenca estén como están y su contaminación. El puente Pueyrredón Viejo, el puente Victorino de la Plaza, el monumento El Coloso en Avellaneda, el Museo y Teatro Quinquela Martín, Caminitos de la Boca aquí a mi izquierda, la misma Bombonera o el Club Atlético Boca Juniors, el Cilindro de Avellaneda, porque no, si bien no está en este mapa, no está de más nombrar el estadio más lindo del mundo. Y así con un montón de emblemas que hacen al patrimonio cultural de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y ahí también podemos sumar al puente transbordador de la Boca, el histórico, el primero. Pero antes hago un pequeño paréntesis. En esa línea de tiempo que hacía al principio, donde marcaba los sucesos históricos que ocurrieron en torno a la cuenca Matanza-Riachuelo, me faltó mencionar el histórico fallo Mendoza, la causa judicial más importante en la historia de la cuenca, donde un grupo de vecinos demandó al Estado Nacional y a los gobiernos de la ciudad y provincia de Buenos Aires, más una serie de empresas, donde la justicia ordenó el saneamiento del río, algo que evidentemente no se logró, pero que en Ambiente y Medio mostramos la importancia de este fallo, que entre otras cosas sirvió para la creación de Acumar, que sabemos que es hoy por hoy la entidad de máxima jurisdicción y responsabilidad en la cuenca Matanza-Riachuelo, con quienes vamos a estar hablando en un ratito, pero antes nos invitaron a que conozcamos, a que viajemos por primera vez en el puente transbordador de la Boca. Así que los invito a conocer de cerca uno de los símbolos más importantes de la Boca y de la cuenca. Viéndose un poco el movimiento, desde el año 1914 se inauguró esta colosal estructura de hierro que busca alcanzar estos 77 metros que separan las dos costas. Acá estamos haciendo un viajecito y agradecemos a Acumar por permitirnos poder hacer nuestro primer viaje en el transbordador de la Boca. Unos años más tarde se construyó aquel puente, que se renombró también como Nicolás Avellaneda, igual que este. Y fue en la década del 60 que se dejó de utilizar este transbordador, que fue recuperado allá por el 2017. En los años 90 se lo intentó desarmar para venderlo como chatarra. Bueno, por suerte nada de eso ocurrió y hoy seguimos contando, mejor reinauguramos, hace algunos años ya, este puente transbordador que es uno de los íconos de la Boca y de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero además de la historia política, tenemos también la historia cultural. Canción para mi viejo Riachuelo, Buceando en el Riachuelo de la Versuit, Nieblas del Riachuelo, un tango de Enrique Cadícamo de 1937, y otro montón de tangos y canciones que seguramente me estoy olvidando y que no conozca. Mi viejo río Riachuelo. Desde el Puente de la Noria hasta el Río de la Plata, hablando de la Cuenca Baja, podemos encontrar un montón de puntos importantes, de puntos de interés, de monumentos y sitios históricos protegidos por ley que hacen también a la conformación que fue teniendo esta cuenca a lo largo de la historia y creo yo que vale la pena repasarlo. María Lorena Suárez, coordinadora de Patrimonio y Cultura de Acumar, ¿quién mejor para preguntarle de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio cultural de la cuenca Matanza-Riachuelo, qué importancia tiene y sobre todo qué relación tiene con el medio ambiente? Bueno, desde Acumar estamos desarrollando varios programas y proyectos vinculados a todo lo que tiene que ver con los aspectos culturales y patrimoniales del río Matanza-Riachuelo y de todas las comunidades que lo integran.
A la vez estamos también desarrollando un programa de turismo local y sostenible que pone justamente en valor todos estos aspectos culturales y patrimoniales para fomentar estas cuestiones, sobre todo a partir de la puesta en valor y funcionamiento del puente transbordador Nicolás Avellaneda, que une la isla Maciel con La Boca en la Cuenca Baja. Este puente no es un puente más, es un puente que tiene un valor patrimonial muy grande, que hay solo 8 en el mundo, fue construido en 1914 en esa zona portuaria y que referencia un poco y remite a esa etapa histórica de nuestro país, ¿no? Y que se puedan transformar de alguna manera esos imaginarios tan negativos y vinculados a la cuenca Matanza-Riachuelo, siempre del lado de la contaminación o del lado de lo negativo, y nos parece que todo esto que te estoy comentando son lugares que también conforman la cuenca Matanza-Riachuelo y que de alguna manera son positivos, nos permiten otra mirada, nos permiten otro acercamiento a ese lugar, y por eso queremos dar cuenta de eso y potenciar todos los proyectos y las iniciativas que están hoy funcionando o que están dando vueltas en torno a esto. Algunos podrán decir que nos hemos alejado un poco de nuestra temática principal, que es el medio ambiente. No obstante, nosotros siempre marcamos en este programa que el medio ambiente está relacionado con muchísimas cosas, y entre todas esas cosas también está lo cultural, que creo yo que puede funcionar como un recurso para que la cuenca vuelva a tener esos valores turísticos y que también esos valores turísticos funcionen como palanca para que, por ejemplo, se sanee el río. Lo cultural también es un argumento válido para recuperar esta zona. El primer argumento, sin duda, es que deberían ser las 5 millones de personas que a día de hoy siguen viviendo sobre la cuenca en condiciones miserables. Pero la cultural también es importante y también creo que es un argumento válido para recuperar toda la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo.